Tenemos a un difónico Martín Yarlora, intendente de San Francisco en uso de licencia, porque todavía está festejando el triunfo de Sportivo Belgrano. ¿Cómo le va, intendente? Bueno, es muy joven, mucho más joven que yo. 40 años recién. 40 años. Este año vamos por los 41. Claro, entró en la política muy joven usted. Sí, la verdad que vos sabés que hay una parte que muy pocos conocen, pero yo estuve casi 10 años en Córdoba viviendo, vine a estudiar acá a la universidad, hice muchísimo trabajo social en Villa Libertador. ¿Qué estudió? Estudié abogacía. Ajá, es abogado, sí, abogado, sí. Pero estudié en una escuela del trabajo, soy técnico en electrónica. Ajá. Y ahí me definí que no iba a hacer nada con la ingeniería. Y estudié también una diplomatura en gestión pública y después me recibí de abogado. O sea, me recibí de abogado, me daban algunas materias y yo ya era intendente y me recibí de abogado. ¿Es su segunda gestión como intendente? Sí. ¿Y por qué se quiere ir? Porque en realidad la cortaría, ¿no? Hace 5 años y medio que están, sí, digamos, como intendente en la primera y ahora en la segunda. Sí. Nos parece que hay un momento en el país de una incertidumbre que creo que todos sentimos, un momento en el cual hay una inflación que es lo mismo en San Francisco que en Córdoba que en todas partes, que está marcando una generación también de nosotros, después de 30 años de democracia, uno ya siente que volvemos a repetir viejos problemas de antes, y son prácticamente los mismos políticos de hace 20 años que están. Es imposible que una ciudad se desarrolle si no se desarrolla la provincia y la nación. Y para que se desarrolle la nación creemos necesario que hay que renovar, no solo, en nuestro caso, el partido, sino también renovar las figuras que Córdoba envía a la nación, para generar acuerdos básicos, para generar una política de Estado a largo plazo. ¿Usted cree que va a generar acuerdos básicos, por ejemplo, con un Moreno peleando por la inflación? No, yo creo que vamos a generar un acuerdo básico con todos los sectores, no se genera con una persona. Se genera cuando legisladores, no solo del justicialismo, sino del radicalismo, con todos los sectores empecemos a trabajar en una política distinta. Yo también considero que todas estas personas son personas de otra generación, que han construido con errores y con aciertos la democracia, pero que nosotros necesitamos una reforma de segunda generación que complemente la democracia y que es la reforma de las instituciones. Sin lugar a dudas, vos me hablás, digamos, cuando hablamos de la inflación, ¿cuál es la inflación? La que dice el que nos está mirando, la tuya, la mía. Si no tenemos ni siquiera en este país un instituto en el cual confiemos, sin política de Estado a largo plazo, vos podés creer que el país del trigo, hoy el pan valga más de 20 pesos, el criollo más de 36. Le aviso que quien está en el gobierno dice que es del Partido Justicialista, o sea, el mismo partido que el suyo. La verdad que todos, yo creo que... Todos ponen a Eva Perón y a Juan Perón. Una vez le preguntan al general Perón, le explicaba, bueno, cómo es la composición en Argentina, y decía, me acuerdo de verlo, bueno, estos son radicales, estos comunistas, los otros independientes, y si los peronistas son todos, decía. Y creo que esto pasa en Argentina, hoy todos son peronistas. Y siempre decía, son como los gatos, parece que se están matando, pero en realidad se están reproduciendo. Pero creo que tenemos, es lo mismo que opina Sergio Massa, nosotros tenemos buena gestión, nuestras ciudades están creciendo, pero para que crezca la provincia y el país necesitamos sin lugar a dudas hacer un cambio generacional, empezar a dejar de tantas peleas de lado, porque cuando están todas estas peleas lo único que pierde es la gente. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer en algún momento es, como hubo una generación que construyó la democracia, tiene que haber otra generación que construya acuerdos básicos para un país que crezca a largo plazo, no un país que parece cíclico, ¿no? Que cada 10 años volvemos a caer. Ni hay que hablar de política educativa, de política social, de política de vivienda. Usted se tiene que enfrentar en las primarias abiertas a la estructura grande de Unión por Córdoba, ¿no? Que lleva nada menos que a un ex gobernador como cabeza de lista, a una mujer, Blanca Rossi, también en la lista, a Caserio, que también maneja toda la estructura, y a un deportista usted también estoy hablando de Caleri. Usted también ha apelado, digamos, a los famosos, a aquellos que popularmente son muy bien receptados. No, nosotros en nuestra lista son todos dirigentes, justicialistas, generacionales, que vienen con experiencia previa. Por ejemplo, me acompaña el intendente de Morteros también en la lista, me acompaña María José Viola, me acompaña el concejal Rodio, me acompaña Guillermo Natali, que es concejal de Río Cuarto. Son todos dirigentes justicialistas, generacionales, que tenemos esta visión de que creemos que el justicialismo necesita un recambio, y mucho más el de Córdoba. Fíjate que el justicialismo de Córdoba hace 4 intendentes que lleva extrapartidarios. El mismo justicialismo hace 4 elecciones seguidas que lleva extrapartidarios.
Entonces creemos necesario que el justicialismo en el 2015 tiene que ir a una elección con todo dirigente justicialista. Ahora, ¿usted se le va a animar, digamos, a la estructura de Unión por Córdoba, que tiene nada menos que el apoyo estructural político del gobernador José Manuel de la Sota? Sí, nosotros, a ver, yo soy producto de una interna ganada en San Francisco en contra de esta misma estructura. Y después tuvimos que ganar en contra del acuerdo que había entre esta misma estructura y el intendente radical Madonna, o sea que no es imposible. A priori las estructuras parecen que corren con ventaja, y es verdad, como vos lo decís y lo entiende la gente, pero cuando la gente quiere el cambio, quiere la renovación, es imposible detenerla. Las elecciones no las definimos los dirigentes, las definen los que nos están viendo. ¿El secreto será quién se muestra como más antikirchnerista aquí en la provincia? Para algunos sí, y yo creo que para la estructura oficial ese es el secreto, el de la pelea. Para nosotros no. Yo no creo que todo lo que haya hecho el gobierno nacional esté mal, ni tampoco creo que todo lo que haya hecho el gobierno provincial esté mal, pero creo que hay cosas que sí que hay que modificar y que sin lugar a dudas nosotros tenemos que avanzar para adelante. Acá hay una discusión continua del pasado, ¿no? Y nadie mira el futuro. Y nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es como lo hacemos en nuestras intendencias, pensar en el futuro, hacer política de Estado con todos los sectores, sin ánimo de revancha, sin ánimo de venganza, sino pensar en un país donde vivimos todos y no en este Boca y River que te quieren meter, en el cual lo que hay que tener es la camiseta argentina. Usted está alineado con Sergio Massa. Estamos trabajando en conjunto en el Frente Renovador con Sergio y otros jóvenes que también son parte en todo el país, que están pensando en que nos tenemos que meter como generación para construir estos acuerdos, para construir las reformas de segunda generación que tiene que haber en la democracia, para defender los valores que hemos conseguido, pero para continuar, para salir de este país cíclico y sin política de Estado a largo plazo. Yo no considero... Hay una gran discusión en el tema de la defensa de los intereses de Córdoba. Claro que hay que defender a Córdoba, pero también tenemos que generar un recurso para todas las provincias. Yo vivo muy cerquita de Santa Fe, y a Santa Fe le pasa lo mismo. Y si uno ve por televisión lo que le pasa al gobernador Scioli, abatido, que no puede dar un aumento a los maestros sin pedir autorización a la presidenta o al secretario de Economía del momento, bueno, ese país no va más. Nosotros necesitamos un país en el cual construyamos instituciones para que haya un reparto de recursos totalmente con menos discrecionalidad de la que existe, para empezar a avanzar. Ese país es un país del pasado. Nosotros tenemos que construir un país donde haga menos discrecionalidad, obras a largo plazo, obras hechas estratégicas, y no que la obra le llega si vos sos amigo o no, o si hablaste o no. Me parece que no es solo decir, vamos a defenderlo de Córdoba, como que no me importa nada el resto de Argentina. Córdoba no puede crecer como una isla. Ya vimos lo que fue Córdoba la isla. Claro, bueno, bajándolo a nivel provincial, ¿usted le tiene miedo a ese enfrentamiento interno que ha generado postulándose usted como una posibilidad de Unión por Córdoba? No, para nada. ¿Tiene miedo al castigo del no recurso, digamos? Que no, para nada. Yo tendría miedo en esta generación, cuando en otras generaciones, por hablar y defender los ideales que tenían, perdían la vida, y yo en esta generación pasar y no haber defendido lo que yo creo. Usted habla mucho de planes y proyectos a largo plazo. Para eso hace falta no solamente tiempo, sino personas que persistan, ¿no? ¿Qué opinión tiene de la reelección que plantea Cristina? No, me parece que eso está totalmente caduco, no solo para los que opinamos de esa manera, sino para el pueblo en general. Ahora, me parece que ese tema es un tema que no es el que le interesa realmente a la gente. Para mí el tema que le interesa a la gente hoy es la economía. Cuando el pan se dispara, cuando no llegan a fin de mes, cuando vos trabajás un poco más y te saca el impuesto a las ganancias, nosotros lo primero que tenemos que ir es plantear la baja del impuesto a las ganancias. Esto es lo primero que hay que plantear. Sacar el IVA a los alimentos. Empezar a construir una política distinta. ¿Tiene estrategias mentales como para ir a plantear al Congreso? Por supuesto, ya tiramos dos elementos. El segundo tema, construir un índice fiable. Acá no hay índices. Mire que le va a poner multa Moreno. Tan fácil, o sea, esa es política... muy fácil de clamar, pero cuando se está en el Congreso es como que todas las puertas se cierran, porque la mayoría es aplastante. Hay que entender que estas son elecciones de medio tiempo, donde no se eligen ni presidente ni gobernador. Entonces estas elecciones son un sentido. En la última elección, ustedes se acordarán, cuando fue el tema de las retenciones, después de ese resultado electoral cambió mucho la política.
apareció la asignación universal por hijo, se estructuraron los fondos con recursos para la soja, apareció un montón de obra pública. No tenga duda de que si acá hay una señal fuerte, una señal del pueblo dirigida, la presidenta y el gobernador van a tomar atención. Basta de peleas, más acuerdos, generemos rápidamente, hay que controlar el tema de la inflación, hay que sacar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, hay que generar una política alimentaria totalmente distinta, porque lo que pasa hoy en el trigo ya sucede en la carne, esperemos que no pase en la leche. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra canasta básica alimentaria, hay que generar obras que tengan que ver con la energía. Es apasionante la discusión que tenemos. Ahora, si no la damos, vamos a seguir siendo un país cíclico, que bueno, cada 10 años hacemos una cosa, después caemos, después vamos, lo que han visto todas las generaciones. Martín, si no gana, si no llega al Congreso, ¿se va a quedar en su ciudad natal, en San Francisco? Sí, por supuesto. Como intendente. ¿Y va a ir de nuevo por otra reelección? No sé, lo vamos a ¿Usted es reeleccionista? Porque no hay carta orgánica en su... Nosotros no tenemos carta orgánica. Yo creo que puede ir por 10 periodos, si quiere. Como han hecho, sí, muchos intendentes en Córdoba. No justifique eso. ¿Quiere decir que usted va a ir con... No lo tengo pensado en este momento. Pero se quiere quedar en la política. No, nosotros tenemos pensado un proyecto de país al cual tenemos que constituir como generacional, que somos. Nos hemos preparado, hemos hecho gestión, así que lo que creo que tenemos es un compromiso importante con nuestra generación de tratar de dejarles a nuestros hijos un país mejor, como hicieron los que pelearon antes y nos dejaron una democracia y construyeron una alternativa distinta de gobierno. Creo que ese es nuestro desafío y creo que ese es nuestro tiempo y no podemos escaparle a nuestra responsabilidad histórica. Gracias, Martín. No, gracias a usted, Fabiana. Nos vamos a la pausa, tras ella aquí Carlitos Rolán y Eduardo Fejo para hablar algo, un poquito más de Cuarteto.